Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Docente de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. Docente de la Universidad de Pamplona, sede principal. Entrenador de la Selección de Fútbol de Profesores Unipamplona. Tutor de Educación Física, Recreación y Deportes, modalidad distancia de la Universidad de Pamplona. Tutor del programa Adulto Mayor, Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Coordinador de Recreación y Deportes Bienestar Universitario, sede Villa del Rosario. Libro Progresión Metodológica en la Enseñanza del Fútbol Base. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días, primero que todo, espero que todos se encuentren muy bien. Siempre que empiezo con este tipo de ponencias, acostumbro a contarles algo bueno que me pasó durante la semana. La semana pasada estuvimos en representación de la Universidad de Pamplona en un encuentro entre profesores, en el cual quedé campeón en uno de los deportes que más se me facilitan, el cual es el minitejo. A través de ese deporte y a través de muchos de los deportes de los cuales yo manejo, quise empezar una investigación en la cual voy a hacer en el deporte que más me guste, en el deporte que más se me facilita y que quiero seguir estudiando de ahora en adelante, que nos trae el tema de hoy, que es el tema del fútbol. ¿Listo? El tema de mi investigación, o el título de mi investigación, es Efectos de la planificación táctica sobre la resistencia específica y la potencia en futbolistas juveniles. Bueno, esta idea o esta investigación nace primero de una idea o de una ruta en la cual, a través de la observación o a través de yo ponerme a mirar las diferentes escuelas de formación, las diferentes clubes deportivos, me doy cuenta que muchos de estos aspectos siempre se entrenan de la misma forma. ¿Qué quiero decir con eso? Que se utilizan los mismos métodos de entrenamiento. Entonces, en ese afán de investigar, yo quise traer a esto y mirar un método de entrenamiento que me pareció muy interesante. Es el que nos trae aquí el día de hoy, que es la periodización táctica. Al empezar yo con este método de entrenamiento a mirar por qué de pronto este método de entrenamiento es tan importante y es tan interesante, es que empiezo a indagar en diferentes aspectos, empiezo a mirar muchas formas de que se puede realizar, empiezo a ver por qué todavía hoy en día realizamos los mismos métodos de entrenamiento, que es el método tradicional que muchos conocemos, y no abarcamos este tipo de métodos pues, que son un poquito más especializados. Entonces, apoyándome en este método de entrenamiento y también en dos capacidades muy importantes como es la resistencia específica y como es la potencia, es como empieza mi ruta de investigación, que es como todo lo que les voy a venir a mostrar hoy, cómo empieza, cómo se desarrolló, a través de qué nace, a través de qué parte, y empezando por el principio, como dicen por ahí, encontramos los antecedentes de esta investigación. En el primer antecedente que quiero fijarme es en un internacional, que es de Iglesias y García en el 2025. ¿Qué nos decía este antecedente? Nos hablaba de cómo a través de una periodización integral hicieron una comparativa con un método de entrenamiento tradicional. ¿Qué encontraron ellos en este tipo de resultados? Vieron cómo la periodización integral o estos modelos de periodización más avanzados daban unos resultados de forma más significativa respecto al tipo de entrenamiento tradicional. ¿Qué encontraron también ellos? Se dieron cuenta que no solo nos ayuda a la hora de resultados significativos, sino que también en la prevención de lesiones, en este caso de nuestros futbolistas juveniles. Hay otro muy interesante que fue Nowak y Pilarczyk del 2025. Ellos son unos autores polacos que hicieron un estudio en Polonia en un rango de edad desde los 13 a los 16 años. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? Se dieron cuenta que a través del método de periodización táctica no solamente se encontraban resultados favorables, sino que también ayudaba a mejorar este tipo de capacidades condicionales. Ya empezando con la parte nacional, Calderón y García hicieron un estudio muy interesante que lo realizaron en Cali, un estudio que tuvo una duración de 11 semanas. ¿Qué encontraron aquí estos autores? Encontraron nuevamente que a través de este método de entrenamiento no solamente encontrábamos una mejora en las capacidades o una mejora en el diferente tipo de entrenamiento, sino que también en el reconocimiento del juego o del niño en el entendimiento del mismo.
que es algo que ya vamos a ver más adelante. Y ya llegando a la parte regional, el autor Portilla Flores realizó un estudio de periodización lineal aplicando algo que se llama el 11+, que lo hizo más a la parte sobre las capacidades de la potencia y de la fuerza, pero que igualmente en sus resultados encontramos una mejora significativa a la hora de este tipo de aspectos utilizando estos métodos de periodización. Gracias a toda esta investigación y estos antecedentes que les acabo de nombrar, encontramos tres aspectos muy importantes. En este caso sería mi variable independiente y las dos variables dependientes, siendo la primera la que les acabo de decir, la periodización táctica. Que la periodización táctica es un método de entrenamiento en el cual entrena o en el cual abarca todos estos aspectos técnicos, tácticos, teóricos, emocionales, los entrena de forma integral, es decir, que no los entrena por separado. Encuentra una capacidad muy importante como es la resistencia específica. ¿Qué pasa con la resistencia específica? Es la capacidad de realizar diferentes esfuerzos intermitentes a una intensidad alta con una recuperación rápida. Y por último encontramos la capacidad de la potencia, que es como esa capacidad que nos ayuda a través de realizar un esfuerzo o una fuerza máxima en el menor tiempo posible. ¿Listo? En este caso aplicado al fútbol pueden ser sprints, pueden ser cambios de dirección o pueden ser saltos. Gracias a esta investigación y a mirar todos estos temas, toda esta temática, todos estos aspectos tan importantes que vienen en el marco conceptual, nace ahora sí la descripción y la pregunta de la investigación. Vamos a ver qué problemática fue la que lo puede plantear. Que es primeramente apoyándome en Galeano, apoyándome en Afonso y apoyándome en Mayo. Primeramente Galeano dice que los entrenadores en Colombia muestran un predominio por el entrenamiento tradicional. Es el que conocemos muchas veces, que es el que entrena diferentes aspectos por separado. Que la periodización táctica está presente, pero que no es o no tiene ese predominio aquí mismo en Colombia. Afonso en el 2020 nos dice que a nivel internacional la periodización táctica tiene amplio uso práctico, pero empíricamente no tiene verificación en las revistas indexadas, que es algo muy importante. Y por último, Mayo nos dice que el rendimiento no debe desarrollarse en compartimentos aislados, es decir, no en formas separadas, sino que debe desarrollarse de una manera integral que simule las demandas de juego o que nos pongan lo que se llamamos muchas veces las situaciones reales de juego. Gracias a esto nace entonces la pregunta de mi investigación, que es cuáles son los efectos de la periodización táctica sobre la resistencia específica y la potencia en los futbolistas juveniles. Gracias a esta pregunta encontramos lo que va a ser nuestro objetivo general. ¿Cuál fue ese objetivo general? Es el analizar cómo la periodización táctica o los efectos de la periodización táctica en la resistencia específica y la potencia en los futbolistas juveniles. Para responder a ese objetivo general, también pudimos desglosar 4 objetivos específicos. El primero siendo diagnosticar cómo la resistencia y la potencia en estos jugadores, el segundo siendo diseñar a través de un diseño de un plan de entrenamiento, de un método de entrenamiento enfocado nuevamente en la resistencia y en la potencia, el tercero ya la aplicabilidad del entrenamiento, en este caso en los futbolistas juveniles, y por último, el cómo íbamos a evaluar este método de entrenamiento a través de los futbolistas juveniles sobre la periodización táctica. Ya terminando en este aspecto, vamos a ir a lo que nos interesa a todos y algo que es de lo más importante, que es la parte metodológica. Vamos a ver cómo fue que se trabajó ese aspecto o cómo se trabajó ese aspecto con estos muchachos. Empezando primeramente con la población que se trabajó. La población que encontramos aquí, que se desarrolló, que fue de 120 personas, después de realizar los respectivos criterios de exclusión y de inclusión, nos suelta 120, siendo la muestra de 28. Listo, estos 28 que encontramos allá arribita van a ser los grupos que vamos a trabajar en nuestra investigación. ¿Cuáles grupos? Me preguntarán ustedes. Gracias al diseño cuasi experimental del grupo control no aleatorizado, que será el diseño de investigación que se utilizó en esta investigación. Que a grosso modo son 2 grupos, en el cual el grupo control se le realizará un pretest, no tendrá intervención y después se le realizará un posttest. Y al grupo experimental, en este caso que se trabajó con los muchachos aquí en la Universidad de Pamplona,
se le realizará el pretest, se realizará la intervención y después se le realizará el posttest. Entonces, ¿qué plan de entrenamiento o cómo viene siendo entonces la aplicabilidad de esto que estoy que les repito y les repito de la periodización táctica? Vamos a empezar primeramente por lo que nos diferencia la periodización táctica del método tradicional. Entonces, como podemos ver en estas dos imágenes, aquí la que está en verde y la que está en azul, la periodización táctica, ¿cuál es su gran objetivo o qué nos muestra diferencia a las otras? Se trabaja durante semanas. ¿Listo? Normalmente cuando hablamos de los otros métodos de entrenamiento, se planifica durante meses, que 4 meses, que 5 meses, que mesociclos. Aquí no, aquí hay algo muy importante y es la forma en que se va a planificar. Aparte que se planifica por semanas, se va a llamar un morfociclo patrón. ¿Qué es el morfociclo patrón? Es la forma en que vamos a entrenar aquí en estos dos aspectos. Se va a trabajar con todos los días de la semana. Vamos a empezar por el día de competencia, que en este caso va a ser el domingo. Tenemos nuestra competencia, llamémoslo nuestro partido, llamémoslo nuestro encuentro deportivo. ¿Qué pasa con el día lunes? Muchos autores a este día lunes lo denominan como fiesta. ¿Por qué le dicen fiesta? No es porque los dejan salir para que se desocupen, para que desahoguen, para que den una vuelta. No, se le llama fiesta porque este día es un día de recuperación total. ¿Listo? Es un día en el que no se realizan actividades, se va a recuperar después de la competencia. De aquí viene el siguiente día, que es el martes, que estos 2 días forman parte del periodo de recuperación. El día martes, ¿qué se hace? Se tiene una recuperación activa, es decir, se hacen ejercicios a una intensidad muy bajita, todavía pensando en la recuperación que se realizó desde la competencia. Venimos al que puede ser el periodo más importante en este caso, que es el periodo de adquisición, que son el día miércoles, el día jueves y el día viernes. ¿Qué pasa en este periodo de adquisición? Es cuando vamos a entrenar la periodización táctica como se debe entrenar. ¿A través de qué? A través de unos grandes principios, a través de unos subprincipios y a través de unos subprincipios. Por ejemplo, el día miércoles vamos a aplicar la parte de fuerza-tensión, que es un subprincipio. Se trabajan diferentes ejercicios que trabajen este subprincipio y lo vemos en la forma que se realiza la intensidad. El día jueves se puede decir que es el día más importante en esta planificación. ¿Por qué? Porque es el día en el que viene el pico del esfuerzo o el pico del trabajo. Aquí no se va a trabajar un subprincipio, aquí se va a trabajar un gran principio. ¿Listo? Que en este caso podría ser lo que es la duración, la resistencia. Se trabaja una intensidad mayor, se realizan diferentes ejercicios. Para acabar ya ese periodo de adquisición, llegamos al día viernes. En este caso trabajamos velocidad, trabajamos otro subprincipio y se realiza a una intensidad un poco más baja. Cuando llegamos al día viernes, entramos a este último periodo, que es el periodo de activación o el periodo de preparación para la competencia. Este periodo sencillo, este periodo llega el día sábado, que es el periodo en el cual nosotros nos vamos a preparar, vamos a realizar la activación, vamos a hacer los diferentes ejercicios para llegar nuevamente a la competencia, que es el día domingo, como lo dije anteriormente. ¿Listo? Teniendo claro ya la parte esta de la periodización táctica, cómo se trabajó, la forma en que se trabaja, la forma en que se debe trabajar ese trabajo, empezamos y entramos a lo que fue el proceso metodológico. En este caso, al implementar este plan de entrenamiento, como fue la periodización táctica, ¿de qué forma lo pude yo medir o a partir de qué test fue que yo obtuve los resultados de mi investigación? Encontramos 3 grandes test muy importantes y que están totalmente validados, que fue primeramente el test de PROS para la resistencia específica, el test CMJ o de contramovimiento y el test de salto squat jump, que fueron los 2 tests que utilizamos para la potencia. Empezando por el primer test, que es el test de PROS, como podemos ver arriba, espero que el profesor se alcance a ver. Es un test que es un test muy importante porque está aplicado completamente para el fútbol, no está aislado de las necesidades que necesitamos en este tipo de entrenamiento. ¿Por qué les digo que no está aislado? Porque en este tipo de test realizamos trabajos de resistencia, realizamos cambios de dirección a través de los conos, a través de la estructura que vemos arriba. El muchacho o el joven va a realizar este tipo de estos test, siempre mirando lo que es la resistencia específica. ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúan varios aspectos. Se puede evaluar la duración que tiene, la distancia, la velocidad, y a través de qué forma, a través de unos niveles que presenta el test de PROS. Entonces, a la vez que el muchacho o el niño o el futbolista en este caso complete los niveles, se va a subir la intensidad y se va a subir
la prueba, esto marcándonos como ciertos resultados según nos dé hasta donde llegue el futbolista. El test de salto vertical CMJ, que es el que vemos aquí abajito, o el contramovimiento, es un tipo de salto que lo realizamos con una plataforma de contacto, igualmente en la Universidad de Pamplona. ¿De qué forma se realiza este salto? Como vemos en la imagen, se toma una postura el futbolista con las manos en la cintura o en la cadera y va a tomar un impulso para realizar el salto lo más alto que pueda. ¿Qué medimos aquí? Se mide algo que se llama el vuelo, se mide algo que se llama la fuerza del salto y se mide algo que se llama la altura del salto. Y para terminar, no menos importante, encontramos el squat jump. ¿Qué se diferencia el squat jump del salto y contramovimiento? Que el squat jump vamos a empezar desde una posición de sentadilla. Listo, entonces el futbolista empezará desde una posición de sentadilla y desde ese aspecto realizará el salto lo más alto posible. De igual manera se medirá lo que es el vuelo, se medirá lo que es la fuerza y se medirá lo que es la velocidad con la que realiza este salto. Gracias a estos tres tests que pudimos aplicar, entramos a lo que es la parte estadística que encontramos en la parte inferior a la derecha. ¿De qué nos sirve esa parte estadística? Gracias a los tests que realizamos y gracias a la metodología que aplicamos de priorización táctica, nos arrojan primeramente unos datos descriptivos, que sobre todo los tests que realizamos, esto a través de un programa estadístico que utilizamos. Gracias a estos tests, realizamos lo que se llama la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Para qué sirve esta prueba? Es para ver si los datos son normales o si son no normales. Para los datos no normales se utilizó la prueba de Wilcoxon. Después se realizó la prueba T-Student, que es para revisar o para poder comparar estos resultados entre que dieron los grupos. Y por último, la prueba de Udeman-Wink se realizó para los datos o para la comparativa de los datos entre el grupo control y el grupo experimental para el test de Proust. Bueno, ya explicándoles todo este proceso metodológico, explicándoles cómo fue la metodología, dejándoles claro la forma en que se trabajó, aquí es donde llegamos a la parte más importante de esta investigación, que son qué tipo de resultados nos dieron o qué tipo de discusión se realizó. Al poder realizar este trabajo, como les dije anteriormente, con los niños de la Universidad de Pamplona, con la ayuda de muchos profes de aquí, pudimos ver o pudimos darnos cuenta de diferentes aspectos que encontramos muchas veces. En la primera gráfica de descripción es la que realizamos o la que encontramos en el test de Proust. ¿Qué pasó en el test de Proust? En la parte de abajo encontramos lo que fue la medida del pretest y en la parte lateral encontramos lo que fue el post-test. Podemos observar cómo estos X azulitas o estos punticos azules que encontramos sobre la línea roja fueron mejoras significativas respecto a lo que fue nuestro grupo experimental cuando se realizó el pretest y el cambio que hubo a través del post-test. Fue una mejora significativa. Basándome en el trabajo de Barbalo y Gentil, ellos en su estudio también encontraron que a través de este método de entrenamiento encontraron mejoras significativas, sobre todo a la hora de la resistencia específica. Y no solo de esta parte de la resistencia, sino de cómo el futbolista en este caso mejoró o tuvo una mejora así a la hora del entendimiento del juego, que es lo que busca principalmente este método de entrenamiento. Ya entrando a esta segunda gráfica de expresión, que la encontramos en la mitad, fue la del contramovimiento o el CMJ, el test. ¿Qué pasó con esta gráfica? En este caso, después de los resultados que obtuvimos en esta investigación, no fueron resultados significativos, pero sí hubo una tendencia a mejorar. ¿Qué quiso decir esto? Que este test tuvo ventajas en el grupo experimental. ¿Listo? Claramente haciendo la comparativa y comparándolos con el grupo control, que fue el otro grupo que no trabajó bajo el plan de método de presión táctica. Calderón y García en el 2024, en el estudio que lo hicieron en Cali, también nos dicen que gracias a este tipo de test y gracias a este tipo de test enfocados en la potencia, los muchachos no solamente mejoraron en este aspecto, sino que también mejoraron aspectos como fue la potencia muscular. Entonces, dándonos también como esa verificación de las diferentes ventajas que puede ocasionar este método de entrenamiento y que lo encontramos en estos resultados a través de la verificación de estos tests. Ya terminando, encontramos lo que fue la última gráfica de dispersión, en este caso del SJ o del squat jump. En este caso podemos encontrar algo muy parecido a lo que fue en el CMJ. ¿Qué pasó aquí?
A pesar de que no hubo unos resultados sumamente significativos, se encontró esa tendencia a mejora en este grupo experimental. Se encontró que este grupo experimental, al realizar este método de entrenamiento y la aplicabilidad de estos test, sirvió a mejorar y tuvo ventajas respecto al otro grupo, en el cual sus resultados desde el pretest hasta el posttest se mantuvieron iguales, casi que iguales, pero no hubo ninguna mejora o ninguna ventaja. ¿Listo? Aquí en este caso me apoyé por lo que fue Rivera y García en el 2018, que ellos encontraron, al igual que en el CMJ, este tipo de test de potencia o este tipo de aplicabilidad de este método de entrenamiento ayuda a estas capacidades condicionales que yo decidí trabajar, que fue la resistencia específica y que fue sobre todo la potencia. Gracias a esto y gracias a estos aspectos es que yo pude ya responder a lo que fue mi primer objetivo general, que fue el que me propuse. ¿Cuál fue mi objetivo general? Fue analizar los efectos de este método de entrenamiento, que fue la periodización táctica, en la resistencia específica y la potencia en los futbolistas juveniles sub-15 de la ciudad de Pamplona. ¿Cuál fue mi conclusión? Que en esta categoría en Pamplona, después de 20 semanas, que fue lo que duró este estudio, con un diseño pues experimental, la periodización táctica produjo una mejora significativa respecto a la resistencia específica, es decir, a la aplicabilidad del test de PROS. Y cuando hablamos que los cambios intergrupo y potencia fueron moderados, resultaron suficientes para obtener una ventaja o para ver esa tendencia a mejorar. En síntesis, entrenar con este morfociclo patrón, que es la clave de la periodización táctica, y la alternancia horizontal es eficaz para optimizar la resistencia específica y aporta ventajas en potencia al alinear el entrenamiento con el modelo de juego. Recuerda que igualmente, como yo decido responder a este objetivo general y como yo me trazo este objetivo general, también saqué 4 objetivos específicos, que era respuesta a él. También los pude responder, pude concluir esos 4 objetivos específicos, empezando por el primero, que era el diagnóstico de la resistencia específica y la potencia. ¿Cómo respondí con esa conclusión? El diagnóstico del pretest caracterizó adecuadamente la muestra en sub-15. Se obtuvieron datos descriptivos a través del CMJ, a través del SPACHAN y a través del test de PROS, y gracias a la prueba Shapiro-Winn para decidir las pruebas posteriores. Mostró normalidad el CMJ, mientras que el PROS no fue normal, orientado en uso de combinación de pruebas paramétricas y no paramétricas. ¿Cómo respondí a mi segundo objetivo específico, que era el diseñar un entrenamiento de periodización táctica? ¿Cómo pude responder a ese objetivo? Se diseñó un plan basado en el morfociclo patrón y alternancia horizontal, ubicando el pico de exigencia, como les dije anteriormente, en el día jueves, que era el día en el que se trabajaban los grandes principios, garantizando que los días adquisitivos restantes preservaran la recuperación y el patrón bioenergético propio del lugar. Este diseño asegura la coherencia entre el modelo de juego y las adaptaciones perseguidas. Como podemos observar, toda la aplicabilidad de este método de entrenamiento y a través de estos tests nos dio a entender o nos mostraron este tipo de resultados, que aplicando este método de entrenamiento de periodización táctica respecto a los métodos tradicionales, que son los que encontramos hoy en día y que todavía se aplican, vemos unas mejoras significativas en más de un aspecto y en más de una capacidad que se trabaja. Terminando con el tercero, que era aplicar el entrenamiento de periodización, la intervención se implementó durante 20 semanas con un diseño experimental, con la muestra que fue de 28 futbolistas, distribuidos en este caso, como dije anteriormente, con los muchachos de la Universidad de Pamplona, y en este caso con el grupo control, que fue el Club Real Olimpo, también aquí en la ciudad de Pamplona, que nos prestó su ayuda, manteniendo la validez ecológica y posibilitando la comparación objetiva de efectos entre grupos. Por último, y respondiendo ya a mi cuarto objetivo específico, encontramos que la periodización táctica formó de forma clara la resistencia específica frente al grupo control, que era el versus que teníamos ahí desde el principio. Aportó ventajas en potencia de miembros inferiores, siendo el salto y el contramovimiento y siendo el squat jam, al finalizar las 20 semanas, y en síntesis el plan de entrenamiento fue más eficaz que el método tradicional para elevar el rendimiento de resistencia específica a la vez que la potencia, que es la gran conclusión de esta investigación. Ya para terminar, quiero pues claramente agradecer a todos los que están aquí presentes, tanto profesores como estudiantes, como cada una de las personas que tuvieron tiempo de venir hoy a este evento tan bonito. Quiero agradecer igualmente a la Universidad de Pamplona, que es quien me brinda este espacio. Quiero agradecer
al rector, Giraldo Torre Chávez, agradecer al decano de la facultad, el profe Nelson, agradecer